El mundo del boxeo contiene la respiración ante las últimas noticias sobre el alarmante estado de salud de Oscar de la Hoya. Con tan solo 52 años, el legendario boxeador, conocido por su espíritu inquebrantable en el ring, se enfrenta ahora a una de las batallas más duras de su vida. Pero esta vez no es contra un oponente, sino contra algo mucho más aterrador. ¿Qué le ha pasado al Chico de Oro? ¿Cómo se ha llegado a una situación tan crítica? Y lo más importante, ¿lo conseguirá? Siga con nosotros mientras descubrimos los impactantes detalles de esta historia en desarrollo. Era el Chico de Oro del boxeo, un héroe olímpico, campeón en 6 categorías de peso y uno de los rostros más reconocibles de la historia del deporte. Oscar de la Hoya no era solo un boxeador, era una marca, un movimiento, un fenómeno global. Pero ahora, con solo 52 años, se enfrenta a la pelea más dura de su vida. Los informes han confirmado que de la Hoya se encuentra en estado crítico, luchando contra una grave emergencia médica. El hombre que una vez deslumbró a las multitudes con sus manos veloces como el rayo y su carisma hollywoodiense, yace ahora en una cama de hospital, vulnerable y en silencio. Esto es más que una crisis de salud. Es el doloroso desenlace de una vida construida bajo los focos. El ascenso, la fama, los demonios y ahora la caída. Este es el trágico giro en la historia de Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya nació el 4 de febrero de 1973 en el este de Los Ángeles, en el seno de una familia mexicoamericana de clase trabajadora, donde el boxeo no era solo un deporte, sino una forma de vida. Su padre había sido boxeador profesional en México, y su abuelo también se enfundó los guantes, creando un vínculo generacional arraigado en la disciplina y el orgullo. Desde muy joven, Oscar fue considerado un prodigio. Era rápido, concentrado y tenía un sentido de propósito que superaba su edad. Pero detrás de su talento natural, se encontraba el gran peso emocional de las expectativas y sacrificios familiares. Su madre, Cecilia, era el corazón de su mundo, solidaria, fuerte y la fuerza silenciosa detrás de su ascenso. Cuando le diagnosticaron cáncer de mama durante la adolescencia de Oscar, todo cambió. A pesar de la angustia de perderla en 1990, Oscar siguió adelante. La tragedia dio forma a su misión, ganar el oro olímpico por ella. Y en 1992, con solo 19 años, Oscar de la Hoya ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona para Estados Unidos. Su actuación no solo fue brillante, sino poética. Después de su victoria, miró al cielo y susurró: «Esto es por mi madre». Sé que está mirando. Ese momento resonó en millones de personas. De la noche a la mañana, se convirtió en el amor de América. El chico de aspecto pulcro del este de Los Ángeles que no luchaba por la fama ni la fortuna, sino por su familia. Fue esa mezcla de talento, humildad y resonancia emocional lo que le valió su legendario apodo, el Chico de Oro. Después de los Juegos Olímpicos, el ascenso de Oscar de la Hoya fue sencillamente electrizante. Firmó con las mejores promociones y debutó como profesional en noviembre de 1992. Desde el principio, quedó claro que no solo era un boxeador habilidoso, sino una estrella. Noqueó a su primer oponente en el primer asalto, y eso se convirtió en un patrón. En 1996, ya había ganado títulos en múltiples categorías de peso, mostrando no solo velocidad y técnica, sino también la rara habilidad de adaptarse y dominar en todas las divisiones. Su buen aspecto, su encanto bilingüe y su historia de pobreza a riqueza lo convirtieron en un sueño de marketing, atrayendo tanto al público latino como al estadounidense en general. Tampoco rehuía la competencia. De la Hoya se enfrentó a los mejores. Venció a Julio César Chávez 2 veces, consolidando su lugar como figura generacional en el boxeo mexicano-estadounidense. Superó a Pernell Whitaker, uno de los boxeadores más escurridizos de la historia, y se enfrentó a Ike Corte en una de las peleas más duras de la época. A finales de la década de 1990, había ganado campeonatos mundiales en las divisiones de peso ligero, peso welter ligero y peso welter, y estaba ascendiendo rápidamente en las filas de peso super welter. Ganó 31 combates seguidos, una racha asombrosa que lo convirtió no solo en un campeón, sino en un titán del pago por visión. De la Hoya no era solo un boxeador, era un negocio. Cada combate era un evento con todas las entradas vendidas. Cada acuerdo comercial aumentaba su atractivo cruzado. Era el mayor atractivo del boxeo y una de sus pocas celebridades modernas.
Su fama traspasó el ring. Lanzó un álbum de pop latino nominado a los Grammy. Se convirtió en un icono de la moda y fue invitado en programas nocturnos. Por un momento, pareció que Oscar de la Hoya no podía equivocarse. Pero los focos, como siempre, proyectan largas sombras, y la presión que acompañó a su meteórico ascenso pronto comenzaría a pasar factura. A medida que la fama de Oscar de la Hoya se disparaba, también lo hacía la aplastante presión por mantener la imagen del Chico de Oro. Con su atractivo físico hollywoodiense, su carisma pulcro y una sonrisa que adornaba vallas publicitarias y portadas de revistas, no era solo un boxeador, era un icono de la cultura pop. Le siguieron acuerdos de patrocinio con McDonald's, Nike y otras grandes marcas, lo que lo situó en una categoría poco común de atleta. Un boxeador que se sentía tan cómodo en los anuncios como en el ring, tanto para los aficionados como para los medios de comunicación. Era el estándar de oro, la mezcla perfecta de talento, encanto y humildad. Pero detrás de los focos se estaba gestando una tormenta en silencio. Ser el Chico de Oro no era solo un apodo, era una carga. No había lugar para errores, ni para la vulnerabilidad. Cada pelea no solo se trataba de la victoria, sino de preservar una imagen. De la Hoya entrenaba sin descanso, concedía interminables entrevistas, posaba para las cámaras y firmaba autógrafos. Todo ello mientras soportaba el peso invisible de la perfección. El público esperaba que fuera invencible, pero pocos se dieron cuenta del precio que estaba pagando. Entre bastidores, Oscar comenzó a luchar contra sus demonios internos. Sus amigos y allegados hablaban en voz baja de signos de agotamiento emocional y fatiga mental. Las primeras grietas comenzaron a aparecer en forma de abuso de alcohol, algo que Oscar mantuvo en secreto durante años. Más tarde admitió que consumía alcohol para hacer frente a la presión y adormecer el dolor emocional. Sus relaciones personales comenzaron a tensarse. Las apariciones públicas seguían siendo impecables, pero en privado, Oscar luchaba contra la depresión y una creciente sensación de aislamiento. Intentaba ser alguien que no era, admitió en una entrevista posterior. La misma imagen que lo convirtió en una estrella fue también la que lo fue destruyendo poco a poco. La presión por ser perfecto, por no mostrar nunca debilidad, se convirtió en un oponente silencioso, uno que no subía al ring, pero golpeaba con la misma fuerza. A mediados de la década de 2000, Oscar de la Hoya seguía siendo uno de los nombres más reconocidos del boxeo, pero el filo que una vez lo definió había comenzado a desgastarse. La edad se iba haciendo notar y la nueva generación del deporte estaba hambrienta. En 2007, aceptó enfrentarse a Floyd Mayweather Jr., un descarado e imbatido genio de la defensa que estaba ascendiendo rápidamente en el escalafón. La pelea se comercializó como un choque de épocas, la superestrella consagrada contra el rey en ascenso. Se convirtió en uno de los eventos de pago por visión en la historia del boxeo, atrayendo cifras récord. Dentro del ring, era un tablero de ajedrez. Oscar tuvo momentos de éxito, presionando y usando su tamaño, pero la precisión y el coeficiente intelectual de Mayweather en el ring resultaron ser demasiado. El combate terminó en una decisión dividida, con Mayweather declarado ganador. Algunos aficionados protestaron, otros estuvieron de acuerdo, pero lo que nadie pudo negar fue que se había producido un cambio de guardia. Aún así, Oscar no estaba dispuesto a retirarse, pero su siguiente rival no le dejaría otra opción. En 2008, se enfrentó a Manny Pacquiao, más pequeño en tamaño, pero una fuerza de la naturaleza. Pacquiao no solo venció a De la Hoya, sino que lo abrumó. Desde el primer campanazo, Oscar parecía lento, agotado y superado. La velocidad, el volumen y la presión implacable de Pacquiao dejaron a Oscar maltrecho e incapaz de responder. Al final del octavo asalto, su esquina hizo lo que pocos se habían atrevido a hacer, detuvieron el combate. Fue una visión casi surrealista. El otrora intocable Chico de Oro del boxeo estaba sentado en su esquina magullado y derrotado. Después del combate, Oscar habló con una vulnerabilidad poco común. Mi corazón todavía quiere pelear, pero mi cuerpo ya no puede hacerlo. Las palabras afectaron mucho a los aficionados. No se trataba solo de un boxeador que admitía su derrota, sino de un hombre que se enfrentaba al fin de su identidad. En 2009 se retiró oficialmente, pero la jubilación no le trajo la paz que esperaba. En cambio, le abrió la puerta a batallas más profundas, batallas con la adicción, la soledad y la inquietante pregunta: ¿quién era Oscar de la Hoya sin el ring?
Después de alejarse del ring en 2009, Oscar de la Hoya no se desvaneció en el retiro, sino que dio un giro hacia el poder. Fundó Golden Boy Promotions, una de las empresas de promoción de boxeo más exitosas del mundo. A diferencia de otros promotores que mantenían a los boxeadores a distancia, De la Hoya comercializó Golden Boy como una empresa para boxeadores por un boxeador. Estaba cambiando las reglas del juego, ofreciendo mejores contratos, más transparencia y empoderando a los atletas de una manera que él nunca había experimentado cuando era un joven campeón. Contrató a grandes talentos como Canelo Álvarez y Ryan García, e incluso promocionó algunos de los primeros combates de Floyd Mayweather. Durante un tiempo, parecía el raro luchador que podía dominar tanto el deporte como el negocio que hay detrás. Pero mientras el público veía a un empresario pulido con trajes caros, entre bastidores, Oscar se desmoronaba. La imagen de Golden Boy se convirtió en una máscara que usaba mientras luchaba contra problemas más profundos. Había rumores crecientes, historias de cambios de humor, disputas comerciales y comportamientos extraños durante los eventos mediáticos. Sus amigos decían que parecía inestable, que a veces desaparecía durante largos periodos o que se enfadaba inesperadamente. A medida que su empresa crecía, también lo hacía la presión, y la fachada comenzó a resquebrajarse. Incluso cuando estaba al frente de una de las mayores empresas de boxeo, De la Hoya estaba cayendo en la depresión y el abuso de sustancias en privado. Una vez dijo en una entrevista: «Lo tenía todo y aún así me sentía vacío». La contradicción era asombrosa. El hombre que había inspirado a millones, que había pasado de las calles del este de Los Ángeles a los más altos niveles de fama mundial, luchaba por mantenerlo todo junto. Sus trajes eran a medida, pero su vida era un caos. La fama le dio poder, pero también le dio expectativas que no siempre pudo cumplir. Detrás de la imagen de un hombre de negocios perspicaz, seguía estando el niño que nunca tuvo tiempo para curarse. Las grietas en la personalidad cuidadosamente construida de Oscar de la Hoya finalmente se hicieron públicas en forma de fotos filtradas, escándalos en la prensa sensacionalista y una serie de incidentes preocupantes que llegaron a los titulares. Uno de los momentos más perjudiciales se produjo cuando aparecieron fotos suyas vistiendo lencería femenina, imágenes que rápidamente se hicieron virales y se convirtieron en objeto de burla pública. Al principio, las negó. Más tarde, admitió que eran reales, tomadas durante una época de consumo de drogas y colapso emocional. La imagen del Chico de Oro se había hecho añicos oficialmente. Mientras la tormenta mediática arreciaba, Oscar ingresó en rehabilitación por abuso de alcohol y sustancias. No sería la última vez. Durante los años siguientes, ingresaría en tratamiento más de una vez, cada vez haciendo una declaración pública sobre su mejoría, solo para que resurgieran viejos demonios. El hombre que una vez subió al ring ante una multitud que lo aclamaba, ahora entraba en centros de rehabilitación bajo una nube de dolor y confusión. En una entrevista de 2017, De la Hoya finalmente habló sobre el precio que había pagado. «Me odiaba a mí mismo. Ya no quería ser Oscar». Esa sinceridad resonó en muchos. No era solo una estrella caída, sino un ser humano desmoronándose bajo el inmenso peso de la fama, el trauma y el dolor no resuelto. Habló de depresión, de ocultar su dolor con alcohol y drogas, y de sentirse como un extraño en su propia piel. A pesar de todo, Oscar intentó remontar, tanto en el ring como en su vida personal. Se burló de volver al boxeo, incluso de entrenar para combates de exhibición, pero ninguno se materializó de manera significativa. Su cuerpo, que una vez fue una máquina de precisión y potencia, simplemente ya no podía soportar el castigo. También intentó reparar las relaciones rotas con sus hijos, con sus socios comerciales y consigo mismo. Ya no se trataba de un legado, se trataba de sobrevivir. A través de la terapia, la rehabilitación y la autorreflexión, Oscar comenzó el largo camino hacia la curación. Pero las cicatrices, emocionales, espirituales y físicas, permanecieron. Su historia se convirtió menos en un título y más en una redención. Y a medida que envejecía, una cosa quedó clara. Oscar de la Hoya ya no luchaba solo por ser el centro de atención, luchaba por la paz. En 2021, a la edad de 48 años, Oscar de la Hoya conmocionó al mundo del boxeo al anunciar su regreso al ring. Después de más de una década de retiro, una serie de batallas personales y numerosos viajes a rehabilitación, el ex campeón afirmó que estaba listo para regresar.
No se trataba de demostrar algo a los fanáticos. Se trataba de demostrarse algo a sí mismo. Entrenó intensamente. Perdió peso y llevó su cuerpo envejecido al límite, en preparación para un combate de exhibición programado contra la ex estrella de UFC Vitor Belfort. La pelea estaba programada para septiembre de 2021, y la expectación creció a medida que las imágenes de las sesiones de entrenamiento de Oscar circulaban por Internet. Parecía concentrado, delgado y con ganas de recuperar el sentido de la motivación. Pero pocos días antes del evento, Oscar fue hospitalizado con COVID-19. Se vio obligado a retirarse de la pelea y publicó un video tembloroso y sin aliento desde su cama de hospital, diciendo: quiero decir, ¿cuáles son las posibilidades de que contraiga COVID? He estado cuidándome. Esto realmente me dio una paliza. La enfermedad me pasó factura. Aunque finalmente se recuperó lo suficiente como para volver a casa, sus allegados afirmaron que nunca volvió a ser el mismo. Surgieron informes de que Oscar seguía luchando contra síntomas persistentes: fatiga, dificultad para respirar e inflamación crónica. El regreso con el que había soñado nunca llegó. Entre bastidores, los médicos le advirtieron que no volviera a pelear. Su cuerpo ya había soportado décadas de castigo, guerras de ring, lesiones, abuso de sustancias y ahora una grave infección viral. Aunque siguió activo en la promoción de peleas y apareció en eventos, Oscar dejó de mencionar cualquier regreso serio al ring. El sueño se había acabado. En privado, comenzó a luchar contra un nuevo enemigo, la realidad de que su cuerpo ya no podía hacer lo que su mente aún anhelaba. El regreso fallido no fue solo una oportunidad perdida. Se convirtió en un duro recordatorio de que el tiempo, por mucho que luchemos contra él, siempre gana. En marzo de 2025, se supo la impactante noticia de que Oscar de la Hoya había sido hospitalizado en estado crítico. Los detalles eran escasos, las actualizaciones, mínimas. Fuentes cercanas a la familia describieron la situación como grave y potencialmente mortal. La causa exacta no se reveló públicamente, pero quienes conocen el largo recorrido de Oscar por la salud creen que se debe a una combinación de años de abuso físico por el boxeo, efectos a largo plazo de la recuperación de sustancias y daños internos acumulados durante décadas. Una fuente interna declaró que no fue una cosa, fue todo. Su cuerpo había estado en modo de supervivencia durante años. Fue un desarrollo trágico para un hombre que una vez había sido el símbolo de la juventud, la fuerza y la posibilidad. Los aficionados que habían crecido idolatrando al Chico de Oro se quedaron ahora con páginas de noticias refrescantes, esperando incluso una pizca de buenas noticias. Su empresa, Golden Boy Promotions, emitió un breve comunicado cuidadosamente redactado en el que pedía privacidad y confirmaba que estaba bajo estricta supervisión médica. Sin detalles, sin plazos, solo preocupación. Su familia también guardó silencio, excepto por un breve mensaje publicado por uno de sus hijos. Por favor, mantengan a nuestro padre en sus oraciones. El mundo del boxeo respondió de inmediato. Peleadores, aficionados y periodistas inundaron las redes sociales con homenajes y mensajes de apoyo. Canelo Álvarez, que en una ocasión llamó a Oscar su mentor, publicó un emoji de corazón roto junto a una foto de los dos juntos. Brian García, una estrella en ascenso de Golden Boy Promotions, compartió un mensaje diciendo que él creyó en mí antes que el mundo. Rezando por ti, Jefe. En ese silencio, la angustia era fuerte. Un boxeador que había superado todas las adversidades de la vida se enfrentaba ahora a un oponente más, y nadie sabía si se levantaría de nuevo. La industria, los aficionados y la familia esperaban con gran expectación, con la esperanza de que el Chico de Oro tuviera una última remontada en su haber. A pesar de toda la gloria de Oscar de la Hoya en el ring, quizás su pelea más difícil fue la que tuvo fuera de él, con la familia, con la paternidad y con las relaciones fracturadas que la fama y la adicción solo ampliaron. Oscar era padre de varios hijos de diferentes relaciones y, con el paso de los años, esos lazos se volvieron cada vez más complicados. La imagen del campeón perfecto comenzó a desvanecerse, revelando a un hombre que a menudo luchaba por equilibrar el éxito con la responsabilidad. Admitió en entrevistas que no siempre estaba presente, especialmente durante los años más cruciales de la vida de sus hijos. En 2022, Oscar le dijo a un periodista: «Nunca fui el padre que quería ser. Estoy intentando arreglarlo antes de que sea demasiado tarde».
Fue un raro momento de humildad y honestidad, y admitió que su fama tuvo un precio. Aunque en los últimos años publicó fotos con sus hijos en las redes sociales, sus allegados dijeron que la curación más profunda aún estaba en curso. Años de distancia emocional, de implicación inconsistente y de demonios personales habían dejado cicatrices que no se borraban fácilmente con una cena o una sesión de fotos. Sin embargo, su deseo de reconstruir era claro. Empezó a asistir a más eventos familiares, apareciendo en los momentos importantes que antes se perdía. Oscar también experimentó fracturas públicas en su familia profesional. Una de las más dolorosas fue la pelea con Canelo Álvarez, la superestrella que ayudó a construir bajo Golden Boy Promotions. En 2020, Canelo demandó a la empresa de Oscar, alegando problemas con la dirección y la ruptura de la confianza. La batalla legal se extendió a los medios de comunicación, con duras palabras por ambas partes. La traición fue profunda, no solo profesionalmente, sino también personalmente. De la Hoya había visto en Canelo el futuro de su marca. Ver cómo esa relación se desmoronaba fue otro capítulo en una larga serie de vínculos que, en su día, fueron fuertes, pero que se han ido desmoronando. Ahora, mientras yace en estado crítico, muchas de esas conversaciones inacabadas y los intentos de curación han cobrado mayor importancia. Su familia, atrapada en el torbellino de la fama y la disfunción, se ve obligada a tomar decisiones para las que él quizá nunca se preparó. El hombre que una vez controló contratos millonarios y promociones globales, ahora guarda silencio, mientras aquellos que dejó atrás intentan reconstruir lo que vendrá. La lucha por la reconciliación, la que él solo comenzó tarde en la vida, puede quedar inconclusa. El legado de Oscar de la Hoya no es solo una lista de títulos o deslumbrantes resúmenes de momentos destacados. Es algo más complejo, más humano. Sí, ganó el oro olímpico. Sí, fue campeón del mundo en sexta división. Sí, encabezó algunas de las mayores peleas de pago por visión en la historia del boxeo. Pero la historia que quedará no es solo una de dominio atlético. Es una de dolor, presión, perseverancia y, en última instancia, la búsqueda de la paz. Desde fuera, Oscar lo tenía todo. Fama, dinero, adoración. Pero con el paso de los años, quedó claro que detrás de los trajes de diseñador y las sonrisas de $1.000.000, había un hombre que luchaba constantemente con sus demonios internos. Adicción, depresión, identidad. No solo luchaba contra sus oponentes, luchaba por su autoestima. Cada vez que subía al ring, era una batalla para ser visto, para ser amado, para demostrar que era algo más que una cara bonita o una marca comercializable. Cambió el boxeo, no solo con sus habilidades, sino con su perspicacia para los negocios y su atractivo transversal. Devolvió el boxeo a la corriente principal, abrió puertas a los boxeadores latinos y revolucionó la promoción a través de Golden Boy. Pero su legado también incluirá sus defectos. Los escándalos, los pasos en falso, las relaciones rotas. Eso es lo que lo hace poderoso, porque Oscar nunca afirmó ser perfecto. Solo trataba de encontrar la paz en un mundo que nunca le dejaba descansar. Y ahora, mientras yace en estado crítico, el mundo espera. Si este es el final, será el final de un hombre que lo dio todo, a veces demasiado, al deporte que amaba. Pero no será el final de la historia. Su influencia está entretejida para siempre en el tejido del boxeo. Peleadores a los que asesoró, promociones que construyó, aficionados a los que inspiró. Esos ecos perdurarán.